31 cosas trágicas y curiosidades de Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios es venerado en Venezuela casi como un dios y respetado en toda Latinoamérica. Este caraqueño llamado el Libertador lideró la independencia del Imperio Español de 6 actuales repúblicas latinoamericanas y fue un precursor de la unidad política americana, aunque sus proyectos de unión no fructificaron, especialmente el de la Gran Colombia. Fue uno de los venezolanos más ricos de su tiempo y gastó toda su fortuna en sus luchas independentistas. Como militar, parecía estar tocado por un don divino, ya que tomaba riesgos calculados en sus campañas militares que asustaban a sus lugartenientes, pero que casi siempre le salían bien. Era un partidario decidido de la sorpresa y obtuvo varias victorias decisivas, sorprendiendo al enemigo. Aparte de general victorioso, fue un notable expositor político que dejó sus ideas plasmadas en documentos como la Carta de Jamaica, el discurso ante el Congreso de Angostura y el Manifiesto de Cartagena. Su vida amorosa es legendaria y ha sido objeto de varios libros. Tras combatir en infinidad de batallas y ser objeto de 20 complots para asesinarlo, murió tuberculoso en Santa Marta, Colombia, en 1830. En este video vamos a repasar en 31 puntos la vida de Simón Bolívar, uno de los personajes latinoamericanos más influyentes de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Fue hijo de una de las familias venezolanas más ricas de su tiempo. Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783, como hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. Juan Vicente Bolívar heredó una gran fortuna de sus padres y la acrecentó hasta convertirse en uno de los venezolanos más ricos de la época colonial. Poseía un ingenio azucarero, 2 grandes haciendas de cacao, que era el principal producto de exportación de Venezuela, junto con el café, ranchos ganaderos, almacenes comerciales y gran cantidad de inmuebles. La madre de Bolívar, Concepción Palacios, era hija de Feliciano Palacios y Sojo, otro rico caraqueño. Número 2. Perdió a su padre a los 2 años de edad. Juan Vicente Bolívar, el padre de Simón Bolívar, se inició en la carrera de las armas por indicaciones de su progenitor. A los 16 años se incorporó como voluntario a las fuerzas del gobernador español que defendieron La Guaira, principal puerto de Venezuela, del ataque de la Marina Británica durante la Guerra del Asiento, en la que se enfrentaron en el Caribe los imperios del Reino Unido y España. Se unió a otras figuras de la clase alta caraqueña para pedir a Francisco de Miranda que organizara un movimiento independentista de Venezuela. Juan Vicente Bolívar murió en Caracas el 9 de enero de 1786, a los 59 años, cuando su hijo Simón tenía 2 años de edad. Número 3. Perdió a su madre a los 8 años. Concepción Palacios, la madre de Simón Bolívar, era casi 32 años más joven que su esposo, Juan Vicente Bolívar. El matrimonio Bolívar Palacios tuvo 5 hijos: María Antonia, Juana Nepomucena, Juan Vicente, Simón José, el menor, y María del Carmen, muerta al nacer. Concepción Palacios murió tuberculosa en Caracas el 6 de julio de 1792, a los 33 años, cuando su hijo menor, Simón, estaba cerca de cumplir 9 años. Su esposo había muerto 6 años antes y los hijos quedaron al cuidado de su abuelo materno, Feliciano Palacios, y del resto de la familia. Número 4. Su hermano Juan Vicente murió en un naufragio cuando hacía gestiones por la independencia de Venezuela. Juan Vicente Bolívar Palacios era 2 años mayor que su hermano Simón. Fue uno de los participantes en la Conjuración de los Mantuanos de 1808, con la que la burguesía caraqueña intentó instaurar una junta de gobierno independiente en Venezuela, aprovechando la invasión de España por Napoleón y las abdicaciones de Bayona. La conspiración fracasó y algunos conjurados fueron brevemente encarcelados, mientras que otros se escondieron, incluyendo al hermano de Bolívar. Juan Vicente Bolívar Palacios murió en un naufragio en 1811 entre Florida y las Bahamas, en el transcurso de un viaje a Estados Unidos para gestionar el apoyo de ese país a la independencia de Venezuela. Número 5. Enviudó a los 8 meses de casado. Simón Bolívar se casó con María Teresa del Toro Alaiza el 26 de mayo de 1802, en Madrid, España. El novio estaba próximo a cumplir 19 años y la novia tenía 20.
Los jóvenes se conocieron en Madrid en 1800, a donde Bolívar había sido enviado a continuar estudios, y su gran fortuna facilitó un rápido matrimonio. María Teresa murió de fiebres malignas, probablemente fiebre amarilla o paludismo, 8 meses después del matrimonio, y Bolívar quedó devastado. Nunca más volvería a casarse, muriendo oficialmente sin descendencia. Número 6. Agotó su fortuna en sus luchas independentistas. El interés de Venezuela en independizarse de España tuvo un origen básicamente económico. Más allá de los deseos de emancipación y libertad emanados de la Revolución Francesa y estimulados por la Revolución Estadounidense, la clase dominante venezolana estaba harta de la política del reino español en Venezuela, especialmente por sus impuestos abusivos al cacao y el café. Bolívar encabezó el movimiento independentista en Sudamérica y agotó su fortuna en la búsqueda de sus objetivos. Número 7. Fue un líder militar innato. A pesar de que Bolívar no recibió un entrenamiento formal como soldado, ni participó en hechos armados antes de la independencia, demostró ser un comandante militar hábil y carismático, capaz de expulsar al Imperio Español de buena parte de sus dominios sudamericanos. La biógrafa María Arana destaca la escala del éxito de Bolívar al concebir, organizar y liderar por sí solo la liberación de 6 naciones, una población 1,5 veces la de América del Norte, una masa de tierra del tamaño de la Europa moderna. Número 8. Fue 2 veces dictador. Tras liberar 6 actuales repúblicas latinoamericanas del Imperio Español, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá, Bolívar se vio inmerso a tiempo completo en los ingratos avatares de la política. Su idea de la Gran Colombia, uniendo a Venezuela con su vecino, encontró adversarios de gran poder en los 2 países y llevó a profundas divisiones entre los dirigentes que habían conseguido la independencia. Bolívar llegó a la conclusión de que las nobles repúblicas latinoamericanas no estaban preparadas para experimentos políticos muy avanzados y fue nombrado dictador del Perú en 1824. En 1828 se autodesignó dictador de la Gran Colombia. Número 9. Declaró traidor al precursor de la independencia. Tras la firma del Acta de Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, Francisco de Miranda, llamado el precursor de la independencia venezolana, fue designado comandante jefe de las fuerzas militares republicanas. Miranda nombró a Bolívar jefe militar de Puerto Cabello, la principal plaza armada del país. Bolívar perdió la plaza frente a la ofensiva española y tuvo que huir, y después Miranda capituló. Bolívar y otros oficiales apresaron a Miranda, quien fue entregado a España por uno de los republicanos que cambió de bando. Bolívar señaló que Miranda había traicionado al movimiento de independencia al capitular cuando todavía tenía recursos para luchar. Número 10. Es responsabilizado por la muerte de Miranda en cautiverio. Tras los acontecimientos de Puerto Cabello, Miranda fue enviado, engrilletado a España y recluido en el castillo de la Carraca, donde murió en cautiverio en el año de 1816. Miranda ha sido uno de los personajes venezolanos más notables. Combatió en la Guerra de Independencia estadounidense y en las guerras revolucionarias francesas, alcanzando el grado de mariscal en el ejército de Francia. También fue coronel del ejército español y del ruso, aunque este último rango no lo ganó en el campo de batalla, sino en la cama de Catalina la Grande. Su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo de París, único americano con esa distinción. Número 11. Fue un gran mujeriego. Si bien una prematura viudez a los 20 años alejó de Bolívar del deseo de volverse a casar, su vida amorosa es legendaria. 37 mujeres han sido registradas como amantes del Libertador, aunque se presume que fueron muchas más. A pesar de que estaba bastante alejado del estereotipo físico del galán, medía 1.67 metros, su cuerpo era esmirriado y su pelo no tenía el color rubio deseado por las mujeres de su época. Sin embargo, se afirma que su intensa mirada era capaz de derribar cualquier fortaleza. El resto lo hacían su labia, su galantería y su fama de general victorioso. Número 12. Su principal amante fue Manuela Sáenz. Uno de los problemas de Bolívar para estabilizar una relación amorosa eran sus campañas militares y sus viajes, largos, lentos y muy frecuentes para los estándares de la época. Sostuvo su relación amorosa más sólida con Manuela Sáenz, ecuatoriana casada a la que conoció en Quito en 1822. Se enamoraron locamente y sorprende que no hayan tenido hijos. Una versión señala que Manuelita era estéril. Estando con Manuelita, Bolívar tuvo otras relaciones, y la ecuatoriana lo sabía y reñía con él por sus infidelidades. Número 3. También sufrió decepciones en sus intentos de conquista. Bolívar se enamoró en Milán de una bailarina de nombre Marina, que sin embargo no aceptó sus requiebros amorosos.
En Colombia fue amante de una bella mujer casada de nombre Nicolasa Ibáñez, quien también sostuvo una relación amorosa con Francisco de Paula Santander. Nicolasa tenía una hermana llamada Bernardina, a la que Bolívar también le había puesto el ojo, ya que después de su victoria en la batalla de Boyacá, entró triunfante a Bogotá y empezó a atacar a la cuñada. Según consta en cartas, Bolívar fue insistente, pero Bernardina no capituló. Número 14. Pepita Machado murió acompañándolo durante el paso de los Andes. Josefina Machado Madrid, conocida como Pepita Machado, era una dama de la alta sociedad caraqueña que fue amante de Bolívar entre 1813 y 1819. Gustavo Machado, fundador del Partido Comunista de Venezuela y pariente de Josefina, contó en una ocasión que en su familia se comentaba una historia sobre unas cartas quemadas con furor, vinculadas con la relación de Bolívar y Pepita y la falta de disposición del Libertador para casarse. Pepita Machado murió en 1819 mientras acompañaba a Bolívar en el paso de los Andes. Número 15. Se afirma que retrasó 2 días la expedición de los Cayos por quedarse en la cama con Pepita Machado. En 1816, Bolívar invadió Venezuela en 2 ocasiones, partiendo desde Los Cayos, Haití. Se dice que una de esas campañas se retrasó 2 días porque no había manera de sacar de la cama a Bolívar y a su amante. El historiador venezolano Vicente Lecuna, reconocido como uno de los principales expertos en la vida de Bolívar, señaló que ese fue un infundio difundido por Henry Louis William de Coray-Holstein, enemigo del Libertador. De Coray-Holstein fue un general francés que participó en la expedición de los Cayos, al lado del venezolano, y después publicó el libro Memorias de Simón Bolívar y de sus principales generales. Número 16. Murió sin descendencia. Según la historia oficial, Simón Bolívar murió sin descendencia, aunque parece insólito que un hombre con tantas amantes no haya tenido hijos, a menos que fuera estéril, hipótesis que ha sido manejada, aunque con poca convicción y sin pruebas. El escritor y bloguero venezolano Ramón Urdaneta publicó en 2003 el libro Los amores de Simón Bolívar y sus hijos secretos, en el que afirma que el Libertador tuvo 46 amantes y 22 hijos. Estas cifras son consideradas falsas por algunos especialistas en la vida de Bolívar. Número 17. ¿Tuvo un hijo en Bolivia? En 2016 fue descubierto un documento que aparentemente revelaría que Bolívar tuvo un hijo en Bolivia. Se trata del certificado de una boda celebrada cerca de la ciudad boliviana de Potosí, el 5 de octubre de 1895, en el que el padre del contrayente aparece identificado como hijo de Simón Bolívar. La partida matrimonial se encuentra en la pequeña población de Caiza, cerca de Potosí, e identifica al novio, José Costas, como hijo natural de María Joaquina Costas y del finado señor Simón Bolívar, españoles de Potosí. El periodista Juan José Toro, quien accedió al documento, restó importancia a la referencia de Bolívar como español, afirmando que en ese tiempo se les decía españoles a todos los hombres blancos. Número 18. Da su nombre a 2 repúblicas de la actualidad. Si bien la ambición de Bolívar de ver unida a toda América en una sola nación no se cumplió, 2 países latinoamericanos hacen referencia a su nombre en sus denominaciones oficiales. El ahora denominado Estado Plurinacional de Bolivia fue fundado el 6 de agosto de 1825, con el nombre de República de Bolívar, cuando la Asamblea General de Diputados de las provincias del Alto Perú declaró la independencia. Después el nombre pasó a República de Bolivia. La República de Venezuela pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela, con la reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez en 1999. Número 19. Costeó su último viaje vendiendo artículos personales y sus caballos. Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia el 20 de enero de 1830, con la decisión de retirarse de la política e irse a Europa. Le asignaron una pensión de 3,000 pesos al año, y reunió 17,000 pesos mediante la venta de sus joyas, su vasija y sus caballos. Ya estaba visiblemente enfermo y tras un fatigoso viaje de más de un mes entre Bogotá y Cartagena de Indias, llegó a la ciudad caribeña en junio de 1830. En Cartagena debía abordar el barco hacia Europa, pero su salud empeoró y le recomendaron descansar en un lugar campestre. Número 20. Murió tuberculoso a los 47 años. El 6 de diciembre de 1830, Bolívar llegó a la quinta de San Pedro de Alejandrino, en Santa Marta, y su estado continuó deteriorándose. Entre momentos de lucidez dictó su testamento y su última proclama, en la que abogó por la unidad política. Murió el 17 de diciembre de 1830, y el comunicado oficial señaló: a la 1:03 de la tarde, murió el sol de Colombia.
Su médico, el francés Alejandro Próspero Reverend, indicó a la tuberculosis como causa de muerte, un diagnóstico que más de 170 años después fue cuestionado por el presidente venezolano Hugo Chávez, quien afirmaba que Bolívar había sido envenenado y ordenó la exhumación de su cadáver para verificarlo. Número 21. Su figura ha sido endiosada en Venezuela. El culto a la personalidad de Simón Bolívar comenzó en Venezuela en el siglo XIX, con el mismo José Antonio Páez, uno de los grandes opositores a su idea de la Gran Colombia. El historiador venezolano Germán Carrera Damas habla de una concepción teológica de la historia que pretende ver a la independencia como la obra de un solo titán. La sacralización de la figura de Bolívar continúa presente en Venezuela y su figura y obra han sido utilizadas por movimientos de izquierda y derecha para alcanzar sus fines políticos. Número 22. Karl Marx lo criticó ferozmente. El fundador del marxismo fue un duro crítico de Simón Bolívar, presentándolo como un miembro de la clase dominante que promovió una revolución burguesa para mejorar los mecanismos de dominación. Marx escribió en un artículo: como la mayoría de sus compatriotas, era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento, y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar, en la cual asuntos más importantes quedaban en manos de favoritos que arruinaban las finanzas públicas. Años después, esta y otras opiniones de su pensador rector pusieron en aprietos a los marxistas venezolanos, que no se atrevieron a respaldar a Marx contra Bolívar, y dijeron que el alemán estaba utilizando fuentes erróneas. Número 23. La exhumación de sus restos en 2010 fue muy criticada en Venezuela. Hugo Chávez ponía en duda que los restos conservados en el Panteón Nacional de Venezuela, atribuidos a Bolívar, pertenecieran al Libertador. Igualmente, el presidente venezolano pensaba que Bolívar probablemente no había muerto de tuberculosis, sino envenenado por la oligarquía colombiana. Los restos de Bolívar fueron exhumados el 16 de julio de 2010, en medio de duros cuestionamientos de la oposición, y el informe forense se presentó en julio del año 2011. Los peritos establecieron que los restos pertenecían a Bolívar y que la causa de muerte no fue tuberculosis, sino un trastorno hidroelectrolítico. Número 24. Le gritaron "longanizo" para ofenderlo cuando salió de Bogotá. Un grupo de bogotanos despidió hostilmente a Bolívar cuando salió de Bogotá hacia Cartagena, en su viaje final en 1830. Los exaltados le gritaron repetidamente "longanizo", un apodo que recibía un indigente demente del centro de Bogotá, que vestía unos harapos repletos de chapas metálicas, como condecoraciones. El premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, gran admirador de Bolívar, refirió el episodio en su novela histórica, El general en su laberinto, dedicada al último viaje del Libertador. Número 25. Promulgó un decreto de guerra a muerte. En 1813, en medio de la Guerra de Independencia, Bolívar promulgó un decreto de guerra a muerte que ha sido criticado por su contenido. El último párrafo de la declaración señaló: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes. Si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América, americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Número 26. Quiso unir a casi toda América, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur. En 1826, Bolívar convocó al Congreso de Panamá con el objeto de promover una confederación de estados americanos como un proyecto de unificación continental. Este proyecto de unidad americana fue una idea inicial de Francisco de Miranda, que Bolívar abrazó con fervor. Al Congreso asistieron delegaciones de la Gran Colombia, Perú, México y la República Federal de Centroamérica. Los delegados de Estados Unidos y Bolivia no llegaron a tiempo. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, Brasil y Chile no mostraron interés. El Congreso fracasó por desacuerdos entre los gobiernos, pero fue el primer antecedente de la Organización de Estados Americanos. Número 27. Su bisabuela, Josefa Martín de Narváez, era de madre desconocida. En la Venezuela colonial, una de las cosas que más cuidaban las familias blancas y ricas era su árbol genealógico, ya que de este dependían los buenos matrimonios, los títulos nobiliarios, el acceso a altos cargos y, en general, el reconocimiento social. Tener un antepasado negro o indeseado podía dar al traste con un proyecto de carrera o de vida, y quienes padecían de algún nudo hacían todo lo posible por ocultarlo. Los Bolívar padecieron del nudo de la Marín de Narváez, bisabuela del Libertador, reconocida por su padre en su lecho de muerte, pero de madre desconocida. El reconocimiento postrero permitió a Josefa Marín de Narváez heredar una gran fortuna que con el tiempo arroparía a su bisnieto, Simón Bolívar. Número 28. Terminó como enemigo de su mejor amigo.
El general colombiano Francisco de Paula Santander luchó al lado de Bolívar por la independencia sudamericana y el Libertador lo nombró vicepresidente cuando fue designado presidente de la Gran Colombia. Sin embargo, sus puntos de vista sobre la manera de gobernar empezaron a distanciarlos, ya que Bolívar era partidario de una mano más dura en el gobierno. Santander fue acusado de participar en un fallido magnicidio contra Bolívar, pero este lo indultó, enviándolo al exilio. Los buscadores de la paternidad intelectual de los dos grandes partidos que marcaron la vida política de Colombia durante el siglo XX y XXI, el conservador y el liberal, afirman que Bolívar es el padre del primero y Santander del segundo. Número 29. Fue un líder militar estratégico y sorpresivo. Bolívar se distinguía por su pensamiento rápido en batalla y la toma de decisiones riesgosas pero calculadas, que casi siempre le salían bien. En 1813 ordenó un movimiento inesperado por los españoles para tomar la ciudad de Caracas y en 1819 cogió desprevenidos a los realistas en un ataque por sorpresa que le permitió conquistar Bogotá. En 1824, con mal tiempo, sorprendió al enemigo en el altiplano peruano para obtener una victoria decisiva en la batalla de Junín. Número 30. Salió ileso de 20 atentados contra su vida. Bolívar fue objeto de intentos de asesinato por motivos personales, políticos y hasta religiosos. En 1807, el ascensado Antonio Nicolás Briceño le disparó 3 veces en un pleito de linderos y se afirma que el fraile capuchino español Pedro Corella, quien lo llamaba apóstata en el púlpito, organizó un complot para asesinarlo en el año de 1813. Aparte de varias tramas para asesinarlo en Venezuela y Colombia, hubo intentos de magnicidio en Jamaica, Haití, Perú y Bolivia. Número 31. Escapó semidesnudo de un atentado, corriendo a campo traviesa. Posiblemente la vez que Bolívar estuvo más cerca de la muerte en un atentado fue en el año de 1818, en el Rincón de los Toros, estado Guárico, Venezuela. El ejército republicano pernoctaba en medio de la sabana, cuando una tropa realista burló la seguridad del campamento, mató a los miembros de la guardia y logró disparar 3 veces contra la hamaca en la que dormía Bolívar. El Libertador salvó la vida por piernas, corriendo semidesnudo a campo traviesa. Bolívar fue un personaje que reunió como pocos el ingenio militar y el intelecto político, aunque sus ideas de unidad política no prosperaron quizá por ser demasiado adelantadas para su tiempo. 6 repúblicas latinoamericanas le deben su independencia del Imperio Español, y su manera decidida de luchar por sus ideas lo han convertido en un ícono de América Latina. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Simón Bolívar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.